Bueno, vamos a entrar un poco ya a análisis, ya sabemos que tenemos que tener una base de simulación y un modelo, pues ahora sí necesitaríamos entrar a la parte de cómo pudiéramos bosquejar algunos observadores, ¿no? Aquí son un repertorio de observadores que tenemos, vamos a ver si qué podemos hacer y qué podemos entender, ¿no? Voy a dar un poco de teoría para sentar un poco de las bases de observación. Y bueno, algunas definiciones que podríamos tener serían sistemas autónomos, básicamente X punto es igual a f de X. En este caso es un sistema que no tiene entrada, es la propia, el estado, que está en un dominio D y es un conjunto conectado y abierto, ¿no? F es lo continuamente Lipschitz o es localmente continuo Lipschitz. Lo que ya había mencionado, que en una trayectoria de un punto a otro punto del sistema, si esa trayectoria se puede obtener una constante máxima para todo el sistema, entonces es una constante Lipschitz global, pero también pudiera tener en un cierto dominio no global, y sería una constante Lipschitz local, es decir, de un rango de un punto a otro punto de mis variables de estado. En ese caso, pudiera ser una constante Lipschitz local, que también aplica, ¿no? Le pone un ejemplo como el caso del páncreas, que numéricamente pues es grande, pero si lo acotamos en un rango de diabetes permisible para del ser humano, entonces estaríamos hablando de una constante Lipschitz local. X es un punto de equilibrio de la función, es decir, cuando ese estado o esa función está con dinámica cero, ¿no? O no se mueve, ¿no? Entonces los puntos de equilibrio x, x, e del sistema autónomo x punto es igual a f de x, se dice ser estable si para cada epsilon superior a cero existe una delta mayor a cero, tal que se satisfaga esto, ¿no? Entonces, de un punto a otro punto, debe haber aumentar en ese valor mínimo, ¿no? Y de X en condiciones ya no estable, no en espacio no iniciales, sino ya en toda la trayectoria, también tendría que tener un mínimo de ese valor que sea diferente, sea superior a cero. Entonces, si una trayectoria empieza cerrada lo suficientemente en el punto de equilibrio, entonces se recaerá en una vecindad acotada en un punto de equilibrio, ¿no? Es decir, que mi sistema va a estar moviéndose dentro de una vecindad donde no va a salirse de esa bola, ¿no? Y va a tener un cierto punto bueno, convergencia. Entonces, punto de equilibrio x igual a xc del sistema autónomo x punto f de x decide ser que converge si y solo si es una delta superior a cero, tal que en esta trayectoria, bueno, en la condición inicial, x evaluada en el tiempo inicial menos ese punto de equilibrio será menor a esa delta 1, es decir, que el límite de x es igual a xc. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, va a converger mi sistema autónomo, mi sistema f de x, y estará convergiendo dentro de un rango, es decir, sobre una cierta trayectoria, ¿no? Sobre un cierto rango de convergencia, ¿no? Qué tan grande o chico, pues sería el máximo de este valor de delta. También otro concepto que es necesario es definir la estabilidad asintótica. El punto de equilibrio XE del sistema autónomo se dice ser estable asintóticamente si es estable y es convergente. Es decir, que ese sistema o esa trayectoria, aparte de que va a ser estable, es decir, que no se va a salir de esa delta 1, va a cerrarse, es decir, va a llegar asintóticamente, o va a tender a un valor mínimo.
¿sí? Entonces consideremos que la estabilidad asintótica es deseable en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en el caso del páncreas, ¿no? Queremos que sea estable, es decir, esté moviendo dentro de cierto rango, pero aparte que sea convergente, es decir, que en el caso de un paciente quisiéramos que llegara a los valores ideales de, por ejemplo, 80, 80 ¿cómo se llama? De glucosa, ¿no? Eso sería algo que podría estar teniéndose. Supongamos, ejemplo, o en el caso de un dron, ¿no? En el caso de un dron, pues pudiera ser que sea estable el sistema, pero tal vez no convergente hacia cero. Es decir, ejemplo, pues si vemos que los drones se mantienen estables, empiezan sobre un punto o sobre un punto convergente de que no se mueva, ¿no? De los ángulos, ¿no? Es decir, que tienda a cero los ángulos de su desplazamiento. Entonces, sin embargo, pudiera ser afectado por, no sé, se me ocurre el aire, ¿sí? Algo que no, o no estén bien ajustadas las potencias estos Bruce Lee. Entonces, pues sí se mantendría cercano a cero, más no es cero. Entonces, ahí está siendo estable, más no convergente. Entonces, sería algo que pues podría no asegurarse la estabilidad asintótica, ¿no? Ese podría ser un ejemplo físico, ¿no? Las ventajas, no hay ninguna información o rango de convergencia, es decir, no sabemos exactamente a dónde debe converger. Y la convergencia es lenta y es normalmente no deseable, ¿no? En algunos casos, ¿no? Depende del tipo de sistema. La estabilidad exponencial, el punto de equilibrio X de este sistema autónomo, dice ser exponencialmente local, estable, exponencialmente local, si existe un alfa, beta, tal que en esa diferencia de trayectorias va a decaer de forma exponencial. Es decir, si llegamos, bueno, dice, sin embargo, X debe ser dentro de esta bola, de esta delta, debe ser que es estable exponencialmente global si las condiciones se mantienen, las condiciones de arriba se mantienen para todo el caso, ¿no? Esto es lo que yo mencionaba en el caso del dron, ¿no? En este caso, si sigue una trayectoria, le vamos de un punto a otro punto, el sistema va a llegar a ese error en ese error o va a tender a ese error a cero, pero no va a ser totalmente cero, ¿no? Porque va a estar tambaleando ahí un poco el dron, va a estar entonces, en ese tambaleo se aseguraría una estabilidad exponencial y con un pequeño error, ese pequeño error sería esa famosa delta, donde estuviese vibrando, ¿no? Un sistema, ¿no? No es malo, de hecho es lo más realista, ¿no? Dicen, por eso dice que la condición de estabilidad es fuerte en esa lectura y la estabilidad asintótica implica, ¿no? Es implicada, ¿no? Entonces, serían dos posibles casos. ¿Qué queremos lograr, no? Y eso aplica en los observadores, ¿no? Queremos que tienda a cero, más a veces no se pudiera asegurar que sea el error del error de observación cero, pero sí podemos decir que va a tender exponencialmente, ¿no? Entonces, eso es algo que normalmente sufrimos, ¿no? Vamos a ver un ejercicio. En este caso, dice que, bueno, veamos el péndulo. Aquí están las características del modelado. En este caso es un péndulo, es un ejemplo muy académico, muy utilizado para el caso de sistemas no lineales. Es casi todo es un sistema muy bien estudiado y es muy sencillo y aporta parte de los cálculos, ¿no? A hacer demostrar muchas cosas, ¿no? Bueno, en este caso, el péndulo simple sería el péndulo, una bolita, una masa, la cual está con una cierta viga, la cual se puede mover o se va a mover sobre un eje, ¿no? Normalmente aquí vamos a tratar de modelar el desplazamiento, es decir, en qué ángulo se desplazó y con qué velocidad se está desplazando. Entonces, por lo tanto, x1 es igual al ángulo, x2 es su velocidad, ¿no? En este caso, su derivada.
Aquí lo modelamos de esta manera, 3 y 4, donde es un sistema de segundo orden. Aquí la no linealidad estará por el seno de x1. Recordemos que había mencionado que no debería haber funciones, cuando hay funciones periódicas o casi periódicas, sería un caso de este tipo de funciones. En este caso sabemos que el seno es una función periódica, se repita de 0 a 2pi hay dos semiciclos, uno positivo y uno negativo, entonces es una función periódica y sería el caso de una función no lineal. Entonces, por eso este sistema se considera no lineal. El punto de equilibrio de este sistema está dado en el punto x1 y x2 igualado a 0, es decir, totalmente en reposo la masa esta, o sea, sería en este caso aquí. Ese sería el punto de equilibrio. Y bueno, ese sería el caso estudiado. Bueno, vamos a hacer un ejemplito. Dice calcular el compute la simulación del sistema de la representación lineal del sistema. Ahorita no vamos a hacer esta. Y simule el diagrama de fase del péndulo con las ciertas condiciones iniciales para las siguientes condiciones. Indicar si existe una estabilidad exponencial o es simplemente estable y pone algunas condiciones. Vamos a simular esto. Este es el link. Voy a salirme aquí. Bueno, les va a descargar un archivo de zip, lo descomprimimos, les va a poner todo esto, no sé qué es eso de licencia, ok, y vamos a ver qué es lo que tiene ese archivo. Este es un simple péndulo. Dice que, bueno, corre esto en la memoria cerrada. Aquí lo que está dando ya es un modelito de las propiedades del péndulo, las condiciones iniciales de de la posición de velocidad, la duración del frame, poniendo. Y aquí, como este péndulo va a ser un poco animado, porque es lo que está haciendo un péndulo animado, si le damos play, vamos a dar play, les va a poner una simulación del péndulo de forma animada, tanto como se vería de forma visual y cómo está haciéndose las trayectorias de desplazamiento. Igual su diagrama de fase, cómo la trayectoria se va cerrando hasta el punto de equilibrio, o debería llegar al punto de equilibrio 0,0. Recordamos que dije que x1 y x2, el equilibrio de este sistema tendría que caer a esa coordenada 0, 0. Es decir, que el sistema se vuelve totalmente estable, va a llegar es estable y converge, es decir, converge a un punto dado, es decir, en este caso hay una convergencia en el punto de equilibrio, que sería 0, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de entender. Entonces, así como está la simulación, nos está dando a insinuar que su sistema asintóticamente estable, ¿no? Tiende a una estabilidad 0 y probablemente entonces sí se satisface esta condición. Aquí son 60 segundos, todavía no terminó, podríamos dejarle un poco más de segundos para ir viendo que esto va a cerrar a 0, pero bueno, es evidente que se está manipulando esa simulación, se está moviendo. Vamos ahora a tratar de entender esto de esta simulación. Aquí no voy a estar explicando todo el show porque no es la idea. Vemos que va a mandar a llamar una función que es animación. Voy a abrir animación. En la función de animación le pasa ciertas características de lo que ya se trae aquí. Y aquí lo interesante es esta ecuación, que es lo que quisiera tomar. Sería el OD45 equation, que era lo que estábamos trabajando. Estábamos utilizando el ODE function, usan 45, podemos ponerle ODE 23 y va a funcionar. Es exactamente lo mismo, muy parecido por este tipo de sistema. Le está mandando a llamar la función de equation y está mandando a decir el tiempo, es decir, de dónde a dónde va a ser, en este caso 60 segundos, y las condiciones iniciales. Las IP y SIBP están tanto en condiciones iniciales como parámetros. Aquí le está pasando parámetros a la variable, que también es válido. A veces puedo mandar parámetros de la simulación. Voy a ver equation, que es lo interesante. Aquí está equation. Hace unos cálculos para definir la longitud de los elementos. En este caso son 2. En x1, x2, bueno, perdón, todos los elementos, ¿no?
1 y 2, gravedad, masa, la longitud, ahorita no recuerdo quién es, habría que caer aquí, el damping, ¿no? Aquí dice que si este es el que va a estar diciendo que está movimiento, o sea, de oscilación, ¿no? Y aquí están algunos cálculos y aquí es donde mete la ecuación diferencial que va a hacer la simulación, la dinámica del sistema. Vamos a verla aquí de acuerdo a lo que tengo acá, o lo que habíamos apuntado como modelo. Básicamente es lo mismo que estaba mencionando, x1, x2. x1 punto es igual a x2, x2 punto es igual a menos g L seno de x1, en este caso x1 es el phi, es decir, este primer estado. Habría que ver quién es GW, es GL, es lo mismo que nosotros tenemos, menos, bueno, aquí ponen más, pero aquí habría que el signo, C, M y L, donde aquí está la famosa K, acá lo estamos poniendo como K y aquí es el C, ese es el damping, M y L al cuadrado, bueno, aquí no le pone al cuadrado, y el estado 2. Ahora, si me dicen que habría que checar cómo se queda la animación en las condiciones de K mayor a 0, pues sí se asegura que es asintóticamente estable el sistema. Es decir, el sistema va a cerrarse a 0, ¿sí? No sé si lo entendemos esto. Este es el valor del damping que está mayor a 0. Ahora, si yo le pusiera el valor de 0, vamos a hacerlo más grande, 1.5, el 1.4, el doble de lo que tenía. Al damping hacerlo más grande, pues es que oscila más, ¿no? El sistema, o sea, se vio una oscilación mayor. Voy a poner stop. Lo voy a hacer está a 0.7, 4. No, perdón, al revés. Si el damping es mayor, entonces, disculpen, hay un mayor amortiguamiento. El sistema, pues, es más lento. Aquí, al ser mayor, el amortiguamiento es menor, entonces, el sistema pues ya empieza a vibrar bastante y le cuesta, si se dan cuenta, al parecer vamos a los 60 y no va a terminar, pues parece que no va a llegar a cero tan fácilmente. Me voy al caso extremo 4. Ahí debería, el sistema es lento, no hay el amortiguamiento es muy bueno, entonces aquí rápidamente va a llegar a cero, ahí sí se alcanza a ver que llegue a cero. Entonces, cuando el valor de K es mayor a cero, el sistema asintóticamente estable. Ahora, ¿qué pasa en el caso donde K es igual a cero? Que era lo que me pregunta Astronomía. Cuando sea K igual a cero, el sistema no es asintóticamente, no tiende asintóticamente, pero el sistema es estable, es decir, que el sistema no se sale de una cierta región. Si se dan cuenta, no va a diverger, no va a irse a ningún lado, sino se va a permanecer en una cierta cuotas. Entonces, a eso le damos que sea el sistema estable. Es estable, sí, porque se mantiene sobre una región, pero no es asintóticamente estable, no es decir que no va a decaer, un decaimiento. Entonces, aquí pues hay de dos. En un observador podemos asegurar una estabilidad asintóticamente, es decir, que vaya de una convergencia a cero, o pudiéramos definir una convergencia exponencial, es decir, otros conceptos que vamos a ver, vamos a decir un poco más de conceptos. Considerar el sistema autónomo x punto igual a f de x. Es mapeado listed, es mapeado del listed local a partir del dominio D tal que en un espacio Rn, ¿no? Supongo que el sistema no lineal tiene un punto de equilibrio dado, barrita, es decir, f de x barrita igual a 0. Se caracteriza si el punto de equilibrio es estable. Asumimos que el x es el origen del espacio de estados. En esto puede ser dominio sin ninguna pérdida de generalidad. Y bueno, entonces lo que está diciendo es que puedo hacer un cambio de coordenadas a una cierta variable. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que aquí, si se dan cuenta, este es x menos x barrita. Esto es como lo que hacemos cuando vamos a decir, normalmente en un observador lo que tratamos de hacer es un error de observación, es decir, la diferencia entre la variable real menos la variable estimada, es decir, a dónde yo quiero generar. Entonces generamos un nuevo sistema y ese es lo que estamos tratando de hacer, es una phi
epsilon, perdón, y que tienda en ese nuevo cambio de coordenadas, ¿no? Entonces, el estudio de estabilidad del nuevo sistema es con respecto a x igual a 0, entonces el origen. Eso es lo que normalmente quisiéramos lograr con un observador, hacer un nuevo sistema cual aseguremos que el punto de equilibrio sea 0, es decir, el error de convergencia tienda a 0. Bueno, para entender lo que es estabilidad en un observador es necesario entender lo que es la estabilidad de la PUNOP. En no lineales esto es muy necesario, entonces es la forma de que normalmente prueba un observador. Siempre tenemos un error de observación y proponemos un teorema tal que satisfaga a que mi error tiende a 0 o exponencialmente a 0, no necesariamente sea 0. Entonces tenemos que definir esa pauta de cómo probar mi observador, y la forma de probar mis observadores a través de la estabilidad de la PUNOP. La idea es la propiedad de estabilidad, análisis de estabilidad, el punto de equilibrio del sistema autónomo. En este caso, la teoría de estabilidad de la PUNOP nos propone lo siguiente. Dice que tenemos que tener funciones definidas positivas, es decir, que la ecuación de la PUNOP debe cumplir una función definida positiva. Y por lo general es lo más común, lo más habitual, es que la ecuación sea una ecuación cuadrática de tal forma que satisfaga esa positiva. ¿Qué quiere decir? Si el error es más 1 y más 1, cuadrático, si es 1 por 1, me da 1. Si el error de observación es menos 1 y menos 1 cuadrado, menos 1 por menos 1 me da un 1 positivo. Es una función positiva. Entonces, casi siempre las funciones para probar la análisis de estabilidad son funciones cuadráticas, es por eso que utilizamos estas funciones. Entonces, una función b, si debe ser positiva, definida en un dominio D, y cuando la definimos positiva es que decimos que b es mayor a 0. Si se mantiene lo siguiente, primero es que la función b exista en 0, es decir, que si yo asigno las variables de interés en x0, debería arrojarme 0. Esa es una de las primeras premisas que hay que lograr. La otra es que sea una función definida positiva, es decir, cuando para todo x en el dominio D tenés que al 0, si la condición 2 es ser reemplazada por la siguiente condición 3, se debe satisfacer. ¿Qué quiere decir? Que la función sea definida positiva, todo al final quiere asegurar. Tercero, es que la función sea superior a 0 para todo x en este conjunto B. Entonces B se dice llamar positiva definida o semidefinida positiva. Es los términos que deberíamos lograr. O sea, si no aseguramos la positividad, por lo menos que aseguremos la semipositividad, es decir, que pudiéramos tocar el 0 en esa sustitución. Las funciones también podrían ser negativas, que sería el caso, pero este nada más es una definición, pero no me satisfacen lo que estoy buscando, ¿no? En este caso B es llamada definida negativa, en esta definición, si es menor a 0, entonces si B es menor a B, si menos B es una definida negativa, ¿no? Eso es un concepto nada más. Entonces, para ya asegurar la teoría de estabilidad de la PUNOP, vamos a seguir el siguiente teorema. Dice que tengamos x0 debe ser un punto de equilibrio de x punto, es decir, de ese sistema autónomo, con cierta esa función en el dominio ARN y B sea en el dominio R, debe ser continuamente una función diferenciablemente continua, tal que B es definida positiva, es decir, que B punto, o sea, la derivada de esta función, en sus derivadas de la función con respecto a las variables del estado, es decir, x, es igual a la derivada de esa función con respecto a x de la función f de x y debe ser definida negativa. ¿Qué quiere decir? Que mi función definida positiva b de que utilizo o que voy a utilizar, tengo que sacar la derivada respecto a los estados, y si esa derivada me genera si esa derivada es negativa, se dice que el sistema satisface el criterio de estabilidad de la PUNOP. Entonces se dice que x0 es estable. Entonces, resumidas cuentas, pues ya vimos que debe existir una función b en 0. Esa es la primera. 2, es que la función sea definida positiva, la función b de la PUNOP aprobar. Y 3, que la función de la PUNOP aprobar, su derivada sea
negativa. Esos son los 3 puntos necesarios para este tipo de análisis. Entonces, la condición suficiente para la estabilidad para la estabilidad del punto de equilibrio x igual a 0. Este es el punto donde queremos llegar. B se llama una función candidata a la Lyapunov. Por eso muchos artículos ponen función candidata. Nos ayuda a probar la estabilidad. Y es llamada una función de Lyapunov si satisface el teorema de estabilidad, es decir, el teorema que queremos proponer del dicho observador o del dicho controlador también. Y la inestabilidad de X no permite funciones candidatas a Lyapunov y esto no satisface el teorema de estabilidad. Entonces, bajo esas premisa de cómo vamos a definir esa función, pues ya tendremos que entrar al análisis de estabilidad en este caso, de un sistema. Aquí hay un problema, bueno, creo que no se compiló bien, no sé, aquí. Y bueno, vamos a hablar un poco de estabilidad. Y ahorita tocamos el tema, en este caso, de un sistema, retomamos lo que era estabilidad vimos en licenciatura, un poco, recordando el plano complejo. En este caso, donde se ubica los ingevalores de un sistema, define cómo el sistema es estable o inestable. Si el sistema tiene ingevalores positivos, es decir, en esta región el sistema se dice ser inestable, es decir, que el sistema se va a explotar, no va a llegar a un punto, se va a diverger. Si los ingevalores se aseguran negativos, es decir, que son todos están aquí, el sistema va a ser estable. Y es lo que esperaríamos de un sistema normalmente que logramos. Si no, tendríamos que proponerle un controlador, algo que lo force a llegar a esta zona del sistema, ¿no? El caso, ejemplo, vimos el caso del péndulo. El péndulo pues es estable, ¿no? Ahora, en el caso, si fuera un sistema de un péndulo invertido, el sistema péndulo invertido pues sería lo contrario al que estamos viendo. El sistema en lazo abierto sería un sistema inestable, porque sabemos que si la movemos hacia un lado o movemos hacia el otro, el sistema va a caer y va a diverger y ya estamos fuera del punto de lo que quisiéramos. Entonces, ahí sí viéramos la necesidad de usar un controlador para esa parte de estabilidad, llevarla a la parte de regiones. Entonces, basado en esa estabilidad, retomaremos un poco de análisis de algo que hacíamos mucho en licenciatura o vimos en licenciatura, que se llama estabilidad de Hurwitz, que nos definía que si los ingevalores eran, o bueno, el polinomios característicos eran negativos, el sistema es estable. Entonces, bajo esa premisa de Hurwitz, que nos mostraba un diagrama para obtener esa estabilidad, podemos hacerlo igual para ese tipo de sistemas, para probar esta estabilidad. Empezaré con estabilidad, primero sistemas lineales, y veamos que será muy fácil extrapolar un poco, bueno, no muy fácil, pero aplicable a sistemas no lineales. Entonces, empiezo con esto, ¿no? La estabilidad es la prueba más importante de sistemas dinámicos. En esta sección se presentan las condiciones LMI para estabilidad de sistemas continuos, considerando un sistema lineal de la siguiente forma. En este caso, un sistema lineal de autónomo, ¿no? No hay entrada, nada más el estado. Entonces, con A dice ser estable si todos los valores de la matriz A no tienen parte real negativa. En este caso, también se dice ser que A es estable críticamente Hurwitz. ¿Qué quiere decir esto? Si la matriz A del sistema aquí le sacamos los valores y si esos valores son negativos, pues primero la matriz es estable. Y eso va a asegurar, o se dice que va a asegurar que el sistema sea estable asintóticamente, es decir, va a cerrarse a un punto, es decir, va a llegar a un punto de equilibrio. Entonces, si todos estos valores de la matriz son negativos, y en nuestro caso, debe decir que el sistema, la matriz A es Hurwitz. ¿Qué quiere decir? Si A es Hurwitz, es decir, A tiene valores negativos, por lo tanto el sistema también será Hurwitz y será valores negativos. Es
parte de la característica. Era lo que hacíamos nosotros en un sistema, ¿no? En una función de transferencia. Si el polinomio característico, es decir, el polinomio del denominador, tiene valores, raíces, negativas todas, todo el sistema era estable, era lo que decían. Y si le hacíamos el análisis de Hurwitz, Ruth Hurwitz, era, si no mal recuerdo, hacíamos el mapa de cálculo de esa tabla. Si asegurábamos que la línea principal de esa matriz de Ruth Hurwitz no había cambio de signo, es decir, que se mantenían todos en el signo positivo, el sistema era totalmente estable. Entonces, es lo que se prueba aquí, ¿no? Entonces, el problema de Hurwitz, la estabilidad de Hurwitz puede ser enunciado como sigue, ¿no? Dado una matriz A, se checa la estabilidad de la Punnam del sistema lineal continuo, 5, o equivalente a la estabilidad de Hurwitz de la matriz A. De acuerdo a la estabilidad de la Punnam la teoría de estabilidad de la Punnam bien conocida, la solución de este problema puede ser dado inmediatamente. La sistema 5 es Hurwitz y estable si solo si se satisface estas desigualdades, es decir, P debe ser mayor a 0, A transpuesta P más P menor a 0. Entonces, si logro satisfacer estas desigualdades, estoy asegurado que el sistema es estable, el sistema es Hurwitz y por lo tanto va a ser así. Estable. Bueno, ahora ¿cómo probamos esto? Aquí, bueno, ya está parte de la solución, pero vamos a hacerlo nosotros. Vamos a definir una ecuación, una función de la Punnam para probar la estabilidad de un sistema, es decir, la estabilidad de este x punto de x. Ahorita voy a probar la estabilidad del sistema, pero la estabilidad de un sistema, recordamos que también dije ayer que un observador básicamente es como un sistema propio, ¿no? Es decir, la copia de un modelo más para un factor de corrección. Entonces, si yo soy capaz de probar la estabilidad de un sistema como 5, tan sencillo, lo puedo probar en un sistema más complicado como un observador o con un sistema como un controlador. Exactamente es la misma esencia. Entonces, probemos que es igual a A por X. Este es mi sistema y yo quiero asegurar que este sistema es estable mediante el método de la Punnam. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a proponer una función de la Punnam que me asegure que este sistema sea estable. Entonces, la función de la Punnam que voy a proponer es Px. Esta es la función de la Punnam más común, más utilizada en la mayoría de los diseños de observadores tradicionales en sistemas continuos. Es lo que más se utiliza en este tipo de análisis. Entonces, la posible solución, entonces, habría que tratar de buscar si ese sistema es satisface esta condición, esta función de la Punnam y satisface la estabilidad, ¿no? Primero sería probar si esta función es idónea de la Punnam. Lo hacemos de forma rápida. Si dice que debe existir el 0 en esto, ¿no? Entonces, si yo sustituyo 0 aquí y 0 aquí en B0, pues básicamente la función 0 que estamos asegurando es el 0, ¿no? Porque, no, disculpe, me queda muy lejos aquí. 0 por 0, 0 por P, pues es 0. Y 0 por 0, pues es 0. Entonces, se cumple la primera condición de la Punnam. La siguiente es que esta función sea cuadrática. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Que el error valga -1, ¿no? Error de observación o el estado valga -1, ¿no? Entonces, -1 transpuesta por P y este es 1, -1. Pues si son constantes, pues -1 transpuesta pues es -1 y -1 por -1 me da igual a positivo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Positivo P. Me disculpa, estoy muy lejos, estoy muy cómodo aquí apuntando. Ok, este es 1. La segunda es que la aseguremos que B sea definida positiva, lo que nos están pidiendo. Entonces, si yo le pusiera un ejemplo de -1 y sustituyendo esto, entonces me quedaría más P. ¿Cómo es la forma que sustituye o lograría que fuera positivo? Pues la forma que fuera positivo es que esta función P o esta matriz P o este valor de P fuera definido positivo, porque si fuera un +1, vamos a decir +1 por +1, por ejemplo, si P fuera igual a 1, no me estoy haciendo escalares, fuera igual a
a más 1, ¿no? Pero si P fuera menos 1, entonces ya no hubiera, ya no existiría, no, ya no se aseguraría porque sería más 1 y más negativo, pero negativo 1. Entonces, esto no satisface. Entonces, la única forma para que satisfaga a que B sea definida positiva es que P sea mayor a 0. Por ello, que en esta posición debe asegurarse que P sea definido positivo. Entonces, por eso es que muchos artículos dicen para una matriz definida positiva P o S, no sé, a veces el controlador le ponen S o P, es por esto, que tenemos que satisfacer la segunda condición de Lyapunov, donde aseguremos que sea una función definida positiva. Y esta la única forma es a través de teniendo esta restricción, P debe ser mayor a 0. No sé si queda claro. Si no, quién sabe. Todo bien, doctor, hasta ahorita. Bueno, y la tercera es que aseguremos que la derivada sea definida negativa, es decir, que B sea menor a 0. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues hay que hacer la derivada de este sistema, en este caso utilizando esta ecuación de Lyapunov. Entonces, pues saquemos la derivada, en el caso punto, pues y transpuesta P por X derivada más X transpuesta derivada X. Entonces, hay que sustituir X punto. Pues para el caso de nosotros, X transpuesta P está aquí. X punto, pues es el sistema, la función, la dinámica del sistema. Sería AX más, en este caso, AX transpuesta PX. Si entonces hago aquí P por A, por X, AX transpuesta, pues cambia a X transpuesta A por P y X. Y entonces puedo factorizar, porque X transpuesta y X transpuesta, P por A más A por P, y aquí hay X y aquí hay X. Entonces, la única forma que para que sea B definida negativa, porque es lo que trato de satisfacer, es que esta ecuación matricial sea definida negativa. Por lo tanto, si P más A transpuesta P debe ser menor o igual a 0. Si yo logro esto, pues va a generar un menos algo, porque siempre X transpuesta y X van a generar una positividad porque son cuadráticas. Entonces, si es más y más, da más, menos y menos da más. Entonces, la única forma es que esto sea negativa para que aseguremos el término de que la derivada de la Punov sea definida negativa. Entonces, es la única forma. Entonces, ¿qué es en resumen, pues la forma de satisfacer la condición de Lyapunov es que P sea definida positiva y que P más A sea perdón, no me faltó una transpuesta, sí está, ¿verdad? Aquí me estoy comiendo una transpuesta, A transpuesta y entonces A transpuesta sea menor a 0. Si yo aseguro estas dos desigualdades, entonces aseguraría la estabilidad de ese sistema. Y con ello pudiera decir que el sistema es estable o no es estable, ¿sí? Siempre y cuando pruebe estas desigualdades matriciales. No sé si queda claro. Sí, doctor, sí me cae. Sí, doctor. Ahora, entonces, de acuerdo a las notas aquí, dice, entonces, el sistema 5 es estable, entonces, el resultado es bien conocido para sistemas lineales, la teoría de sistemas lineales, para arbitrariamente Q. Aquí se dice que entonces también pudiéramos forzar a que esto sea igual a un valor negativo, es decir, A transpuesta P por A igual a menos Q. O sea, esto es como si lo igualáramos a un valor negativo, siempre y cuando Q sea definido positivo. Existe una matriz P tal que P superior a 0, tal que la siguiente ecuación de Lyapunov se mantenga en este. Entonces, menos Q, matriz positiva. Entonces, esto implica que la relación 6 se conserve si se tiene esta relación. Entonces, pudiéramos
asegurar aquí un término, pero aquí lo pudiéramos hacer un poco llevarlo hacia una cierta región de estabilidad, es decir, hacia dónde quiero ir, ¿no? Con esto aseguramos que sea nada más cero, ¿no? Del cero para atrás, pero acá lo podemos llevar hacia una cierta región, ¿no? A una cierta relación. Otra vez aplicando el teoría de la Coulomb, nos concluimos que el sistema 5 es estable si logramos satisfacer esto.